Bienvenidos un día más a Tradición Viva Televisión. Hoy tenemos un invitado de lujo, el padre Justo Lofeudo, con quien procuraremos hablar, por lo menos de una forma breve, sobre el misterio de iniquidad. El motivo de haber elegido este tema es que muchos católicos hoy en día desconocen el significado mismo de la iniquidad. Y eso, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo ya nos anunció que volvería. Pero lo importante es que nos anunció también que antes de su regreso habría un tiempo de dificultades y de extendida iniquidad. El problema es si estamos en ese tiempo ya de extendida iniquidad o no. Así, en Mateo 24-21 podemos leer porque habrá entonces una gran tribulación, cual no hubo nunca, desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Bien, estas palabras, desde luego, ya nos deberían poner en preaviso, pero lo importante es que en estos tiempos que vivimos, los cristianos podemos estar confusos, podemos a veces no saber qué actitud tomar ante estas grandes circunstancias, y el propio Mateo también ya nos anunció algunos de los peligros y nos dijo aquello de porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y capaces de engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos, es decir, a los mismos católicos. Bueno, bienvenido a Tradición Viva Televisión, Padre Justo. Muchas gracias por la invitación también. Si le parece, hago una pequeña introducción de su figura, ya me imagino que querrá añadir algo de lo que yo diga. Bueno, es un sacerdote argentino de los misioneros de la Santísima Eucaristía, lleva años recorriendo el mundo con una misión particular y además importantísima: ayudar a establecer capillas de adoración eucarística perpetua en todos los lugares donde usted visita. En esas capillas es donde el Santísimo está expuesto todo el día y la noche, es decir, durante 24 horas, siempre, o se procura que esté siempre acompañado por voluntarios. Bueno, desde el 2003, aunque su andadura es muy anterior, pero el 2003 recorre incansablemente Europa. Ha estado, si me dejo algún país me dice, pero ha estado especialmente en Italia, en España, recientemente en Polonia, en Croacia. Bueno, pues hoy contamos con el Padre Justo en Tradición Viva Televisión. Muy bien. Sí, Rumanía, Austria también. Sí, o sea que... Y algún otro por ahí, Suiza también. Bueno, pero en definitiva, sí, desde hace casi 20 años estoy aquí, por Europa. Sí, este tema es para mí también particularmente de mucho interés. Claro, estamos con muchos signos en este momento, ¿no? Ahora, lo primero que uno debería aclarar es a qué se llama misterio de iniquidad. Efectivamente. Evidentemente al mal que se interpone entre Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la humanidad. Ahora, ¿cuándo aparece el misterio de iniquidad? Bueno, si nos atenemos a esa definición que acabo de dar, así, entonces el misterio de la iniquidad aparece en el Edén, en el momento de la creación. Eso lo referimos al hombre, a la creación visible. Pero antes de eso, en la rebelión angélica aparece. Por eso el misterio de iniquidad está relacionado con la libertad que Dios dio a su creación en un tiempo, y que en tanto este concepto de tiempo se prolonga, la libertad como elección de la criatura inteligente sobre su actuar, sobre su destino, sigue estando presente. Para los ángeles esa libertad de elección quedó fija, y desde el momento de la rebelión quedaron los santos ángeles de una parte y los rebeldes, los demonios, de la otra. El hombre, en su calidad de viator, de caminante, mientras sigue caminando sobre esta tierra, elige cada paso y su destino, si ir hacia Dios o apartarse de él, hasta el extremo de renegarlo y de condenarse, claro. Ahora, como el misterio de iniquidad, ya yendo a una precisión mayor, está ligado a la salvación, está por eso mismo estrechamente vinculado a la aparición de Jesucristo. Por tanto, el misterio de iniquidad se pone de manifiesto con todo su poder a partir de la encarnación.
Ya lo vemos, a partir del mismo momento de la encarnación, además está dicho de una forma profética muy especial en el Apocalipsis, ¿no? La mujer que da a luz al niño y que el dragón lo quiere devorar, ¿no? Ya lo vemos en la persecución de Herodes y todo. De modo tal que al misterio de la encarnación de Dios se vino oponiendo el misterio de la iniquidad. Y en estos momentos, yo me atrevo a decir, y creo que estaremos de acuerdo, es que está en su cúspide. No ha llegado al máximo, pero está a punto de llegar al máximo de sí. Ha dicho, evidentemente el misterio efectivamente de la iniquidad surge en el paraíso, en ese escuchar a Adán y Eva la voz de la serpiente. Aquí quería hacer dos comentarios. Uno, por un lado, evidentemente lo que hace Adán y Eva es desobedecer la orden de Dios de no probar la fruta del árbol de la ciencia. No sé si sería correcto decir que el misterio de la iniquidad es, bueno, lo que los griegos, iniquidad, los griegos hablaban de anomia, es decir, la ausencia de ley. Es la desobediencia suprema a la ley suprema, la desobediencia absoluta. No sé si esa aproximación sería correcta. ¿Es la desobediencia a la ley de Dios el ministerio de iniquidad? Sí, claro. Y ahora lo vamos a ir viendo un poquito más, pienso, pero yo creo que además lo definen, eso bajo el punto de vista quizás legal, ¿no? Pero también los griegos lo definen como ibris, ¿no? El apartarse del camino que después será, bueno, es la raíz de la tragedia griega, ¿no? Que después será castigado, ¿no? Es ese apartarse de ese camino, de ese desobedecer a Dios. Es desobediencia, absolutamente, que después la llamaremos, bueno, rebelión, en la Vulgata la llaman, si no recuerdo mal, disesio, es decir, una separación de la autoridad, una oposición a la autoridad, una sedición, pero no de carácter político, sino espiritual. ¿Eso qué es revuelta? Apostasía. Apostasía. San Pablo en la primera carta a Timoteo, si no recuerdo mal, dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Los últimos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y enseñanzas de demonios, dice. Y es eso, por eso digo, parecería que estamos en eso, porque es uno de los signos de estos tiempos, esa gran apostasía. Una apostasía que la vemos fuera de la iglesia, pero lo más preocupante es que la vemos dentro de la iglesia. Sí, lo que no sé cómo lo verá usted, que a lo mejor vamos a ver, incluso los no cristianos sí conocen el pecado original, el pasaje bíblico del pecado original, de esa desobediencia, esa expulsión de Adán y Eva del paraíso como castigo, como un castigo que se podría además reconvertir si Adán y Eva y su descendencia hubiesen cambiado precisamente su actitud. Lo importante es que incluso los no cristianos conocen el pecado original, pero no sé yo si los cristianos actualmente se dan cuenta que ese pecado original no es histórico, y me explico, es decir, se actualiza continuamente. Ha hablado usted precisamente dar oído a esos espíritus embaucadores. Podríamos decir que el pecado original se repite cada vez que damos oído a seducciones viciosas, a conversaciones impías, leemos libros perversos, seguimos doctrinas contrarias a la ley. Es decir, es real, verdaderamente es real que el misterio de iniquidad está en acción actualmente frente a la encarnación. Actualísimo. Actualísimo porque ¿en qué consistía? Justamente lo que decíamos antes, en esa anomia, más bien que anomia es en hacer, es la rebelión de hacer yo mi propia ley, es la autonomía, ese es el autónomos, el que se hace a sí mismo la propia ley, no es Dios el que legisla, sino soy yo. Y eso es lo que hace el hombre hoy, más que nunca. No, es el hombre el que está diciendo, y las sociedades y los estados, cuándo una vida merece ser vivida y cuándo no. Y ahí tenemos todas las leyes de esta cultura de la muerte que llamaba Juan Pablo II,
el aborto, la eutanasia y la manipulación que se hace con la vida, todo eso, el hombre está haciendo de Dios más que nunca, ¿no? Ahí está en acto, absolutamente. Eso de seréis como dioses y hacer la propia ley, está ahora, es lo que está ocurriendo, más que en otros tiempos. Siempre ha venido siendo así, pero hoy en una forma, Sí, podría ser patente. en una forma más patente y más acelerada. No sé si compartirá la visión. Opino, soy de la opinión que el liberalismo con todas las escuelas posteriores. Ahora no vamos a explicar el liberalismo, que se puede traducir también en comunismo, anarquismo. O sea, el liberalismo como madre de todas estas doctrinas, considero que con su individualismo, su relativismo, su visión únicamente economicista de la vida, su negación de la vida espiritual, sus subjetivismos, sus ansias, por así decirlo, de autodeterminación de la voluntad del individuo, ha llevado al hombre a desvincularse no solo de la ley divina, sino de la propia ley natural. Ahora vivimos en momentos donde las teorías de género, las teorías de la cancelación, todas las leyes precisamente que atacan la esencia misma del hombre, empezando por el aborto, continuando por la eutanasia, puede ser ese dogmatismo político, filosófico que nace un poco en la Revolución Francesa, lo que acelera ese misterio de iniquidad que ahora estamos viviendo en todo su esplendor, por desgracia. Sí, si realmente quisiéramos trazar, ¿no?, una línea histórica, veríamos que el punto primero quizás de ruptura, porque claro, cuando uno habla de apostasía, hay que hablar también de cómo se manifiesta la apostasía. Esa rebelión contra la autoridad del reino de Dios en la tierra, que fue profetizada por Daniel cuando habla del reino del cielo, que vendrá después de los 4 reinos, que van a ser destruidos por la piedra, que esa piedra se desprende sin intervención humana y que se vuelve una montaña que llena la tierra, es la única, la Iglesia Universal fundada por Jesucristo. Y esa es la que está siendo atacada, este único reino sobrenatural, que no es de este mundo y donde está depositado el verdadero, el puro conocimiento de Dios, la verdadera y sola fe en el Dios encarnado. Por eso digo que el misterio de iniquidad va contra el misterio de la encarnación, con sus doctrinas, con sus leyes de gracia. Esta apostasía, esta revuelta, es contra esa autoridad. ¿Y esa dónde comienza en la historia? Comienza, bueno, con todas las herejías que hubo, ¿no? Desde el comienzo. Pero hay un punto de ruptura muy, muy grande, que son los cismas, y el cisma más importante es el de Lutero. Es el de Lutero, donde ahora se lo quiere poner de nuevo, ¿no?, en la cúspide. Pero justamente la apostasía modernista, neomodernista, que hoy está omnipresente en la Ciudad de la Iglesia, pero que tiene un punto importante, un hito en Lutero, y que después el otro punto importante es justamente la Revolución Francesa. Ahí es donde hay y después de la Revolución Francesa, la Revolución Comunista, pero como que todos siguen una misma línea, pero en definitiva, en todos hay una coincidencia, y es en esta guerra que se hace al reino de Dios. Sí, muchas veces nosotros, tanto en Tradición Viva como en nuestro canal, cuando hablamos de la revolución, siempre hablamos de la revolución en mayúscula, porque la gente muchas veces se pierde en la revolución religiosa del siglo XVI con Lutero, Revolución Francesa, Revolución Rusa, pero en realidad es un único movimiento revolucionario que avanza. Todo se inicia o todo se acelera, mejor dicho, porque la iniquidad y la desobediencia ha estado presente en la historia de la humanidad desde el pecado original, pero realmente todo se inicia en Lutero. Es decir, podemos decir que hay un punto de unión común. Lutero no niega a Dios, niega a la Iglesia. La Revolución Francesa da un paso más allá, no niega, por así decirlo, el Dios, mejor dicho, niega al Dios verdadero, y lo que hace es, existe un Dios que es la razón. La Revolución Rusa va más allá, niega ya cualquier vínculo, cualquier existencia de Dios, y nos encontramos, para mí, en la fase ya última, por así decirlo,
cuando ya no se niega solo a Dios, sino se niega al hombre, que a fin de cuentas es la creación más querida por Dios. Estamos, como dice usted, los grandes hitos o los grandes símbolos, esa apostasía, esa iniquidad, esa persecución, pero en realidad ahora estamos viviendo una persecución absoluta no ya solo de Dios, sino del hombre. Es la manifestación más explícita del misterio de iniquidad. Claro, claro, porque es en el fondo la misma apostasía, pero que se va desarrollando y va creciendo. El misterio de iniquidad va creciendo, ha ido en paralelo con el misterio de la encarnación desde sobre todo, como decíamos, de la manifestación de Jesucristo en la encarnación. A partir de ahí ha ido creciendo en forma paralela. Y ahora la apostasía está llegando al máximo, que era el máximo lógico, porque si quitamos a Dios, destruimos al hombre. A Dios no se lo puede destruir, Satanás lo querría destruir, pero no puede. Pero destruye a su creación y destruye sobre todo al hombre, ¿no? Que es lo que está ahora intentando hacer y en este culminar, ¿no? Es ese camino. Lo que pasa es que esta apostasía tiene notas que se van dando, manifestaciones, y una es el cisma, justamente, el de Lutero y el que vendrá seguramente. Porque ahora estamos viendo que están cohabitando dos iglesias. Una iglesia que es la iglesia y otra que es una nueva iglesia que no es iglesia, donde el Espíritu no está, donde no está la ley, donde no está, ¿no? Al final se va a negar, como siempre termina negándose la encarnación, como ha pasado desde el comienzo. Entonces, una de las notas es ese cisma, y dentro de ese cisma la herejía, porque la herejía es la que lleva al cisma, y a su vez el cisma realimenta la herejía. Y eso también lo estamos viviendo ahora, y además esa, como digo, negación de la encarnación, que fue, las primeras herejías fueron esas, todas fueron negación de la encarnación, de un modo o de otro. Es decir, el arrianismo, los nicolaitas, todos estos, ¿no? Los gnósticos, y ahora se vuelve también a todo eso. No hay nada nuevo en el fondo. Se la reformula, pero es lo mismo. Y además se está negando, por supuesto, lo que se está negando ahora es la divinidad de Cristo, ¿no? Y para poder igualar lo que no es igualable, entonces hay que bajar a Cristo, hay que quitarlo. Entonces tenemos un Dios y cada uno entenderá al Dios como lo quiera entender. Es cierto, por ejemplo, lo del pecado original, lo que comentaba antes, muchas no lo tienen, pero, por ejemplo, hay una corriente musulmana, el sufismo, que lo dice de una forma muy gráfica, pero hay una verdad muy grande. Dice que cada hombre al nacer es tocado por Satanás, pero hubo dos que no fueron tocados. Isa, o sea, Jesús, y Sidna Marián, la Virgen María. Esos no fueron tocados. Y están, de una forma, hablando de la concepción, ¿no? Si hay una noción bastante fuerte, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Aquí no se puede pactar con y que quien pague ese pacto, el precio del intercambio, la mercancía, sea la verdad. Y ahí es lo que está en juego. Porque la apostasía es la apostasía de la verdad, la apostasía de la fe y la apostasía de la verdad. Es la rebelión contra la verdad y la verdad revelada y la rebelión contra la fe. Que es todo uno. Sí, porque, bueno, ha citado a Nuestra Señora. Claro, en este misterio, Dios a lo largo de la historia de la humanidad nos ha dado muchísimas advertencias. Recordemos a Noé ante las corrupciones, el diluvio, recordemos la Torre de Babel. Es decir, continuamente nos ha dado mensaje, nos ha pedido la conversión y continuamente el hombre se ha olvidado de esa obligación de conversión. Claro, estos avisos que algunos leen en las Sagradas Escrituras como si esto fuera cuestión del pasado, sin más, todos estos grandes castigos bíblicos, claro, algunos
quizá piensen que Dios ha desaparecido, que no nos da aviso. ¿Hasta qué punto Nuestra Señora en las numerosas apariciones, incluso las reconocidas por la Iglesia, no nos está dando avisos del misterio de la iniquidad y no nos está llamando a conversión? ¿Cómo juega Nuestra Señora en todo este misterio y en la preparación que los católicos tenemos que tener para los tiempos que van a venir? Bueno, hay una constante, siempre ha sido, y la constante que ya viene incluso del Bautista y del Señor, que es el llamado a la conversión. Pero el llamado a la conversión para este tiempo y de una forma personal. La Virgen viene a decir eso mismo, pero no se agota ahí. Porque a veces se piensa que, bueno, viene a llamar a la conversión y ya está. No, por ejemplo, Fátima es profética y esa profecía está abierta al futuro. Es decir, no solo viene a llamar a la conversión, viene a hablarnos de nuestro tiempo. Viene a mostrar el estado de este tiempo y nos viene a llamar a dar los pasos que tenemos que hacer para volver a Dios. Eso sí, y viene además no solo a darnos los pasos, a traer las gracias. Eso no tenemos que olvidarnos. La Virgen no es un testimonio ahí o la madre en forma espiritual y nada más. Es la madre que viene a traer las gracias. Gracias actuales para que nosotros podamos cambiar. Es un tiempo de gracia. En la medida que aparece la Santísima Virgen, Dios nos está indicando este es tiempo de gracia. Pero como tiempo, todo tiempo se agota. Entonces este tiempo tendrá un fin. Y esa es la urgencia del llamado. Porque los signos son ya de la venida del anticristo, mejor dicho, de la manifestación del anticristo. Tenemos una apostasía como nunca la hemos tenido en toda la historia de la humanidad, porque esta implica la propia iglesia, es decir, una apostasía que va a todo el mundo, que niega a Dios, y lo niega de formas diferentes, pero lo niega, y está la apostasía dentro. Y está el otro signo, que es el enfriamiento de la caridad. Con lo que decíamos, esta cultura de la muerte es tremendo. Lo que está ocurriendo hay cosas que no se pueden decir porque si las dice uno lo cortan, ¿no? Por ahí. Pero que son evidentes, el que quiera ver, lo ve. Entonces aquí hay una manifestación del espíritu del mal, de Dios Satanás, con todas sus huestes, que están atacando terriblemente. Es una guerra contra Dios detrás de todo esto. Y estos signos están indicando que estamos llegando a un punto. El punto máximo será esa manifestación del anticristo, que el Señor, con el soplo, con su aliento, con el espíritu, lo destruirá. Bueno, son tiempos, los tiempos son los tiempos de Dios, no sabemos, pero sí hay cosas que sí son premonitorias que nos están indicando. Y la Virgen, justamente otro de los signos, es esta venida de ella, de estas venidas, esta intensificación de las apariciones de la Virgen, dejando de lado las muchísimas que hay que son obra del demonio y que está disfrazada la Virgen, porque hay muchísimas falsas apariciones, falsos profetas, que es otro de los signos, los falsos maestros y los falsos profetas. Los tenemos todos los condimentos, para decir de una forma así burda, pero todos los elementos realmente que nos están indicando qué tiempos son estos. Sí, porque a veces parece que algunos cristianos no lo quieren ver. Antes en la introducción hemos hablado que Mateo no solo nos anunciaba esa gran tribulación, sino que nos anunciaba precisamente que surgirían falsos cristos, falsos profetas, que iban incluso a engañar, capaces de engañar a los mismos elegidos. Claro, entonces, ante esos falsos cristos y esos falsos profetas, ¿qué criterios podemos o debemos manejar para distinguir los falsos cristos, los falsos profetas de aquellos que no lo son? De distinguir exactamente cuál es la ley de Dios que nosotros debemos seguir. Bueno, lo fundamental es pedir siempre la luz del Espíritu Santo para poder discernir, porque a veces se mezclan tanto y claro, digamos, la particularidad del enemigo es confundir y por ahí decir la ambigüedad o decir cosas de las cuales uno puede estar de acuerdo y después desvía. Entonces ahí es donde, porque si fuera todo claro de que
manifestaciones y que donde se habla, estos falsos profetas, estos falsos maestros que hablan claramente contra lo que conocemos como doctrina firme y sana, entonces sería fácilmente detectable, pero a veces no es así. Cuando es así, sí, porque si hay algo que va en contra de los dogmas de la Iglesia, en contra de la tradición de la Iglesia, la tradición, sagrada tradición me refiero, es decir, en contra de la revelación de la Iglesia y en contra del magisterio bimilenario de la Iglesia, ya sabemos, no puede haber ningún magisterio ahora que contradiga uno anterior, porque entonces sería, por el principio de contradicción, ya la Iglesia no tendría la verdad. Y cuando nos hablan por ejemplo, de que el dogma no es inamovible y que hay una especie de juego dialéctico y luego de superación a través de tesis, antítesis y luego la superación dialéctica, y entonces, por lo tanto, es evolutivo en la evolución, eso no es católico, eso es modernismo, eso hay que desecharlo. Ahí estamos sabiendo que nos están engañando, nos están llevando, preparando el terreno para meternos en la trampa. Entonces, el criterio es la enseñanza de la Iglesia, el magisterio, la ley de Dios. Todo eso no se puede cambiar, absolutamente no. Entonces, Sí, ¿cómo se preparan las personas? Bueno, tenemos el catecismo de la Iglesia, tenemos los documentos magisteriales de 2000 años. Miremos, comprobemos, confrontemos. Ese es un medio. Y pedir siempre el Espíritu Santo, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz y engaña. Y tener mucho cuidado con las revelaciones nuevas y que está lleno y que dicen cosas que nos pueden gustar, porque además trabaja de las dos puntas, ¿no? Que, como siempre hace, ¿no? Está, digamos, para decirlo de una forma, a la derecha y está a la izquierda. Es decir, el que no lo enganche de un lado, lo engancha del otro. Entonces hay que estar muy, muy atentos, con mucha humildad, por supuesto, y con mucha oración, mucha sí, oración. sí, un compatriota suyo, un gran compatriota suyo, el padre Castellani, decía siempre que, claro, hay que andar tanto camino, hay que cambiar tanta cosa, que decía que sería imposible si no contáramos con una cosa, que es la tradición. Es decir, la tradición entregada por la Iglesia a lo largo de generaciones, lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de los siglos. Porque no sé, mi perspectiva, ahora por ejemplo, muchísimos sacerdotes ya prácticamente no hablan del diablo, no hablan del demonio, y al no hablar del diablo y no hablar del demonio, incluso se están olvidando de hablar del pecado. Es decir, ¿cómo podemos decir a la gente que se tiene que convertir si previamente les hemos apartado de su campo visual el pecado como ese levantarse frente a la ley de Dios? Es un camino, a veces nos encontramos muchos enemigos, por así decirlo, en nuestras propias filas. Hemos de recordar otra vez la existencia del pecado y la necesidad de tratar de superar ese pecado. Claro, porque en el fondo todo esto forma parte de no hablar de la salvación. No se habla de salvación. Entonces, si no se habla de salvación, por supuesto no se habla de pecado, no se habla de nada. Es decir, lo que está faltando es hablar de la salvación, de la necesidad de salvarnos, hablar de los novísimos, hablar de que hay un juicio, hablar que cada vez que yo hablo de esto y me miran, y como que lo escucharon por primera vez, y de que hay un juicio. Por ejemplo, una de las cosas que pasa a menudo, ¿no? Nuestro hermano que está en el cielo, a veces se dicen en los funerales, y se convierten en misas de canonización. Pero ¿cómo Efectivamente. se puede decir eso? Pero es imposible. Ah, nuestro hermano, yo entiendo que nosotros queremos a nuestros padres y que querríamos que estuvieran ya en el cielo, pero no podemos decir que están en el cielo. Le haremos un tamaño, digo, de favor, porque en definitiva no estaríamos rezando, que es lo que necesitan, que recemos por ellos. Las misas ya, digamos, pedir por los muertos, no se vincula el por qué se está pidiendo, por qué son en sufragio de sus almas.
Es decir, está faltando eso. Y claro, todo va unido, es todo un armazón. Si el armazón yo le quito alguna de las piezas, se cae todo. Entonces, si no hay juicio, o lo olvidamos que hay un juicio, y que hay un destino eterno en el cielo o en el infierno, y uno provisorio en el purificatorio, como decía Marta Robán, en el purgatorio, ya entonces todo eso se va perdiendo. Entonces, claro, el pecado ya no cuenta. Bueno, el pecado se puede cometer, pero total puede ser que no tenga ningún efecto luego, ¿no? Y cuando tiene efectos tremendos, estamos jugándonos la eternidad en cada momento. Entonces, ahí hay que empezar, yo creo. Empezar por los novísimos que están Sí, borrados. Y la noción de pecado. Había, no sé si fue el cardenal Bifio quien, que dijo, no, no es verdad que se haya perdido la noción de pecado. Dice, existe, pero lo que pasa es que existe para el otro. Es decir, la gente sabe muy bien cuál es el pecado, pero del otro, no el propio. efectivamente. Porque, claro, porque hay No, una gran autoindulgencia. Esa es sí, la otra cosa. sí, y no, es que esto que comenta precisamente en esa misa funeral donde elevamos ya al cielo a todos nuestros queridos difuntos, nosotros recientemente hemos reeditado un libro, Léelo o Laméntalo, que son precisamente sobre las almas del purgatorio, la necesidad de rezar a las almas del purgatorio, porque precisamente el purgatorio nos lo han eliminado. Es decir, Sí, parece que aquí hay una ascensión directa. sí, sí. Es otra más de esas estrategias civilinas, otra vez de la serpiente, que parece que empeñada en que nos olvidemos eso, del pecado nuestro, del purgatorio y del camino de conversión. Sí, por eso digo, está todo trabado, es toda la misma cosa. Es decir, en nuestra religión es perfecta porque es la verdad. Y si quitamos una pieza, cae todo. Por ejemplo, la Santísima Virgen. Si la hacemos como una mujer como otras, se cae todo, porque entonces al final Jesús es un hombre como otros. Si nos olvidamos de la Inmaculada Concepción, de la virginidad perpetua de María, estamos listos. Si no tenemos en cuenta que ella es la corredentora, porque no hay duda, todos estamos llamados a la corredención, todos estamos llamados a contribuir, a cooperar en la salvación. La salvación no es una aventura personal, no es que yo me salvo y basta. Yo contribuyo a la salvación de otros, con mi ejemplo, con el anuncio de la palabra, con lo que sea, pero siempre tengo que contribuir a eso. Y la Virgen, por sobre todo, ella es la mujer que ha dicho siempre sí al Padre, y lo ha dicho desde siempre, y se manifiesta especialmente en el momento de la encarnación, y que por eso sí justamente es la encarnación. No nos olvidemos, la encarnación, el, que es el misterio más grande, absolutamente más grande, que no hay medida para eso, porque da vértigo pensar que Dios se hizo hombre, pues es por ese sí de María, y ese sí va a ser perdurable como es su virginidad, que es perpetua. Ese sí es perpetuo, y ese sí tiene su culmen o su segundo punto culminante en la cruz. Ahí es donde está entregando. Ella está ofreciendo, hay una sola cruz, no hay dos cruces para María. La cruz de María es la cruz del Hijo, y ella abraza esa cruz. Y en ese momento de la muerte del Hijo, de la pasión del Hijo, el momento de la muerte, ella está dando todo su dolor y está entregando su Hijo al Padre en esa acción sacerdotal, como la tenemos todos por el bautismo nosotros, ¿no? La tenemos que no solo ofrecemos oraciones, sino que podemos ofrecer sacrificio. Pues ella no se le puede negar que haya ofrecido el sacrificio mayor, y eso la hace corredentora, y por eso todas las gracias pasan por el corazón de María. Y por eso lo vemos en esa manifestación en Pontevedra, ¿no? Cuando se ve la Santísima Trinidad y cómo el corazón de María está ahí, junto al corazón del Hijo abierto, ¿no? En la medalla milagrosa también está en una forma gráfica. Entonces, si nosotros negamos eso, estamos haciendo a María, bueno, como cualquiera. Y como decían algunos hipermodernistas, ¿no?
la cruz de Cristo como si fuera un accidente de trabajo. No fue voluntario, sino que, bueno, al final, pobre, lo pescaron y lo crucificaron. Es Sí, horrible, pero estas son herejías tremendas. no sé, claro, la sociedad occidental es verdad que parece que vive en una falsa alegría, en una negación incluso a la muerte, no se quiere afrontar la muerte, pero en realidad esa falsa alegría, desde mi punto de vista, supone un gran miedo. Es decir, Exacto. Jesucristo ante todo vino a quitarnos el miedo a la muerte, es decir, ante ese miedo que el demonio nos había inoculado a través de la serpiente, Jesucristo vino, fue crucificado y resucitó. Es decir, perder miedo a la muerte. Occidente, precisamente, podríamos decir que lo que es prisionero de esos miedos, no ha recibido el mensaje de liberación de nuestro Señor, que su gran mensaje de liberación es la cruz, precisamente. Claro, justamente en lo que, digamos, Satanás ha hecho esclavo al hombre por el miedo a la muerte, sobre todo. Y lo vemos en las falsas religiones, en el budismo, como explicaba el padre Hayton también, que estuvo ahí en el Tíbet, Efectivamente. cómo nos tienen dominados a través del miedo a la muerte. Entonces, y lo hemos visto en esto que nos ocurrió en, en no sé cómo llamarlo, bueno, pero que nos vino hace 2 años. Entendemos perfectamente. Bueno, fue una pandemia de miedo, eso fue, una pandemia de miedo. Es decir, si algo fue el miedo. Y el miedo es otro de los marcadores de la apostasía. En la medida en que baja la fe, aumenta el miedo. En la medida en que aumenta la fe, baja el miedo. Es decir, está en proporción inversa. La apostasía también se mide por cómo ha reaccionado la propia iglesia, porque lo importante es la iglesia. ¿Cómo ha reaccionado? Ha cerrado las puertas, ha hecho... bueno, yo lo he visto en tantas partes, ha exagerado de una forma increíble las medidas higiénicas. Parecería que ya más, digamos, transmitido un mensaje muy pernicioso, como que la Eucaristía es un posible vehículo de contagio. Tremendo. Y eso es diabólico, eso es diabólico. Y Sí, vemos las no, consecuencias. sí, sí, parece que precisamente la Iglesia se ha olvidado de su principal, o en muchos casos, afortunadamente no en todos, pero sí es verdad que parece que muchos pastores han olvidado el principal mensaje, que es esa resurrección, que nosotros no estamos llamados para la muerte, nosotros estamos llamados para la resurrección. Y claro, desde esa perspectiva, una vez que se olvida la parte principal del mensaje de nuestro Señor, bueno, pues como decía usted antes, en cuanto quitamos una pieza, como esto es un procedimiento lógico, racional, en cuanto eliminamos, que bueno, no vamos a, por no divagar, no vamos a meternos precisamente en cómo se está cuestionando actualmente precisamente la racionalidad y la razón frente a la voluntad, al voluntarismo, parece que la razón no decae. Claro, pero ante este escenario, muchos católicos a lo mejor piensan que dado que estamos en estos momentos de tribulación, parece que nosotros no podemos hacer nada. Es decir, parece que se les podría, el demonio otra vez les podría inspirar a quédese usted en casa, no haga nada y no de este combate. No sé si usted será lector o ha leído El Señor de los Anillos Sí. de Tolkien. Es que yo siempre pongo un ejemplo. En el Señor de los Anillos, precisamente se desarrolla ese combate entre el bien y el mal. Bueno, los hobbits viven en un mundo completamente feliz, alejados de ese combate, y precisamente lo que consiste es esa revelación de ese pueblo diminuto, es decirle, oye, el combate lo tenéis que dar. Primero, el mal existe, cosa que muchos ahora lo niegan. Y segundo, ese combate se puede vencer, pero para vencer hay que dar ese combate. Claro, ¿considera usted evidentemente que es necesario que otra vez los cristianos salgamos a dar ese santo combate? Claro, porque uno de los grandes problemas hoy es la apatía. Esa apatía que se manifiesta en la fe. Es decir,
en vez de participar de la fe y de vivirla, se retraen, y yo lo veo aquí, y me lo dicen en varios lugares, ahora donde estoy, pero en varios lugares lo he visto, ¿no? Por ejemplo, las personas después de ese lockdown, de ese confinamiento, no van a misa. Gente que iba a misa, gente que era asidua, no, la ve por televisión. Estoy más cómodo. Es decir, esto es salir fuera, querer salir fuera del combate. Pero no se puede, aquí no hay elección. Es decir, no hay una elección posible, no es yo me desentiendo y ya está, y yo trato de vivir mi vida. No la vas a vivir, porque esto implica a todos. Esto es una guerra, hay que entenderla. Yo en la guerra no puedo esconderme, yo no puedo ignorarla, y esto es lo que está ocurriendo, que la mayoría lo ignora. Pues No, se está viviendo como una narcosis, un letargo que para mí es de orden preternatural, porque si no, no se entiende. como estamos en ese combate, para ir concluyendo, como estamos en ese combate entre el bien y el mal, estamos obligados por nuestra fe a dar ese combate y, lógicamente, a luchar contra el mal. Claro, en una guerra se necesitan dos cosas. Uno, cuáles son las armas que tenemos, y dos, cómo tenemos que dar ese combate, cómo tenemos que emplear esas armas. No sé qué consejo nos puede dar en esa materia, a fin de cuentas, en cómo tenemos que dar el combate. Yo diría que ante todo, lo primero que es determinar quién es el enemigo. Porque el enemigo puede estar dentro de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, en la apatía. El enemigo puede estar en el error, en el yo desinteresarme. El enemigo, y después está el enemigo exterior, ¿no? ¿Quiénes son para dar el combate? Porque si no, no sé contra quién combatir. Ese es el primer paso. Y luego saber que el arma principal es la oración. Es la oración, es el estado de gracia, es decir, es la vida sacramental, que van juntos. Yo tengo que estar en estado de gracia, yo tengo que hacer buenos exámenes de conciencia y tengo que confesarme asiduamente porque soy pecador y darme cuenta que soy pecador. Y me daré cuenta de que soy pecador en la medida en que yo me acerque a Dios. Y yo me acerco a Dios además de una forma concreta, y tengo que decir porque es así, porque lo veo en la adoración. Buscar adorar al Señor, ponerme frente al Santísimo. Él es la luz y es la verdad. Y delante de la verdad, delante de la luz, se ve dónde está la mentira propia, digo, ¿no? Dónde está el pecado, dónde están las manchas. Y esas manchas no son para verlas y quedarse con ellas, sino para limpiarlas. Y se limpian a través del sacramento penitencial. Esa vida sacramental, vivir de la Eucaristía y además de los demás sacramentos, es lo que me permite abrir los ojos. Porque lo primero, y abriendo los ojos y discerniendo a través de la oración, la Virgen nos dio además, y hay un poder muy grande, que es el rosario, el Santo Rosario. Rezar el rosario, rezar otras oraciones, pero oraciones que vengan del corazón. Dios siempre no me va a abandonar, al contrario, me va a mostrar la realidad de las cosas. Y así sabré contra quién debo combatir. Porque si yo no identifico al enemigo, tampoco no hay combate posible. Puede ser un enemigo así, deleterio, ¿no? Y ambiguo. Y entonces, ¿dónde estoy? ¿Voy dando palos al aire o ir contra los molinos de viento? En cambio, cuando lo identifico fuera y dentro de mí, es ahí donde yo sí puedo hacer el buen combate. Y el buen combate tiene que ser la vida sacramental y la oración. Y no hay otro. Es eso. Y a través de eso se aumenta la fe, se aumentan las virtudes. Es el camino, no hay otro camino. Bueno, pues no sé, nuestros videntes, nuestros oyentes, yo me quedo con esa obligación de ese gran combate, esa conversión, y sobre todo, como últimamente esa modernidad a veces nos llama a cosas nuevas, raras, a recoger cosas de religiones orientales, a meditaciones.
por lo que el Padre Justo nos está diciendo, la solución ya está inventada hace muchos siglos. Es esa oración, ese creer y ese impulsar o realizar los actos, esa acción precisamente en que la oración y la meditación nos va a determinar como nuestras obligaciones, cada uno en su ambiente. Es decir, el tratar y desde luego proclamar mil y mil veces y gritar, aunque no nos escuchen, la verdadera palabra. Padre Justo, pues ha sido un auténtico encanto tenerle aquí en Tradición Viva Televisión y espero que no sea la última vez porque evidentemente hemos tratado muchos temas, creo que con cierto orden, pero desde luego muchos de ellos exigiría casi un desarrollo extenso. Padre Justo, muchísimas gracias por acoger esa invitación de Tradición Viva Televisión. Muchas gracias por la invitación.